Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un excelente día. De verdad que es muy grato encontrarnos pues otra vez un día más, retomando ya las actividades del semillero CIMED, Semillero de Investigación en Microbiología Médica. El día de hoy contamos pues con la participación de muchos estudiantes nuevos y eso pues me alegra un montón. Entonces pues hoy vamos a revisar un tema que es bastante interesante y que creo que es bastante fundamental pues para nosotros dentro de los semilleros de investigación, que es la parte de escritura científica, centrándonos un poquito en las revisiones narrativas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito como de esta presentación? Realmente esto es algo, como ustedes saben, muy parchado, muy relajado, pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, me pueden interrumpir a mitad de la presentación, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el motivo de por cuál vamos a hablar hoy de revisiones narrativas? Como ustedes sabrán, especialmente pues los chicos nuevos en la reunión informativa hablamos un poco sobre cómo esa idea que se tiene de este año en el semillero de llevar a cabo una producción científica a través de revisiones narrativas, que los estudiantes del semillero se dediquen pues, a escribir artículos científicos con el objetivo de que estos sean publicados y obviamente eso va a tener pues digamos cierta recompensa para ustedes tanto académica como personal. Es un proceso que esperamos sea bastante fructífero, que todos aprendamos bastante y que obviamente pues espero contar con la participación de muchas personas de ustedes. Eh, por cierto, ahí estaba viendo pues el grupo de WhatsApp que inauguramos recientemente. Me encanta pues como todas las cosas que están escribiendo. Esperemos que sigamos participando y me encanta el sentido del humor que tienen por aquí. Es bacano contar con gente tan fina en un semillero. Entonces pues empecemos con la presentación sobre revisiones narrativas. Okay. Entonces, muchas veces nos preguntamos en sí, pues, como cuál es el objetivo de la escritura científica. Escritura científica lo podríamos entender como toda esa información que se recopila con el objetivo de nosotros transmitir un conocimiento, en este caso pues de tipo científico, ¿cierto? Y digamos que el fundamento en el cual se basa la escritura científica es pues transmitir a todos los lectores la información de una manera que se facilite su comprensión, teniendo en cuenta pues, la propia perspectiva del lector, dado que pues si lo tenemos en cuenta él va a ser más fácil que él capte la información que nosotros estamos intentando transmitir. Es probable que ustedes ya estén muy familiarizados con la estructura clásica que nosotros tenemos pues de los artículos científicos, que es el resumen, la introducción, la metodología, resultados, discusión, conclusiones. Esta es una estructura pues que se ha venido trabajando aproximadamente pues desde el siglo pasado como en un intento de intentar estandarizar un poco pues todo lo que tenemos en lo referente a la literatura médica. Si digamos todos publicamos en un mismo esquema, va a ser más fácil pues que nos entendamos entre todos, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos artículos pues que manejan esta estructura casi siempre se trata es de investigación primaria, es decir, de estudios experimentales, de artículos originales y no tanto de investigación secundaria, que son como esas investigaciones, esas publicaciones que se hacen con base a otros artículos originales. Entonces podemos ver que las revisiones van a tener como alguna otra estructura, pero esta es como la estructura básica para que nos vayamos como familiarizando con eso, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito entonces como de las revisiones investigativas. Pues en sí las revisiones tienen el objetivo de recopilar información de alta calidad y cierta relevancia sobre un tópico en específico. Es probable que ustedes, especialmente si estudian medicina, pues ya hayan utilizado alguno de estos recursos durante su carrera, como lo es Dynamed, que pues es esta herramienta que nos permite encontrar resúmenes sobre ciertos temas médicos, UpToDate, que también tiene pues un uso similar, son como prácticamente para lo mismo. También las herramientas del Elsevier como Fistera, que esto es más como ya para metodología de investigación, para epidemiología, que hacen como revisiones sobre ciertos temas. Y también pues con la base de datos PubMed, cuando nosotros buscamos artículos, pues a veces hemos encontrado artículos de revisión. Y esa definición pues de artículo de revisión puede que sea como un poquito abstracta, ¿cierto? Porque hay muchos tipos de revisiones y la idea pues durante esta presentación es que intentemos aterrizar unos cuantos conceptos con respecto a las revisiones, ¿cierto? Entonces, pues como entre otras cositas que deberíamos saber antes de empezar a hablar propiamente de las revisiones narrativas, obviamente mi idea aquí no es yo aburrirlos con una clase de metodología de la investigación, esto es como una introducción que vamos a dar de una forma bastante breve. Es probable que ustedes ya conozcan a este señor Archibald Cochrane por el apellido que tiene Cochrane, por la fundación Cochrane que se dedica pues
a hacer revisiones sistemáticas. Este señor pues durante el siglo pasado hizo un trabajo bastante importante al intentar llevar el método científico a la formación médica. Y él nos comenta pues que el número de artículos que un médico debería leer para mantenerse actualizado sobre su área de trabajo cada día es mayor y hemos llegado al punto en que es casi imposible estar al día, ¿cierto? Eso digamos que es un conocimiento que pues todo el mundo ya lo tiene por sentado, ¿cierto? Cada día se produce una cantidad incontable de artículos científicos y pues estar 100% actualizado es bastante difícil, ¿cierto? Entonces las universidades que digamos siempre están a la vanguardia de intentar ofrecer una educación continua, pues como por ejemplo nuestra Universidad de Antioquia con sus cursos, pues digamos lo que intenta es generar revisiones sobre ciertos temas con el objetivo de intentar mantener al público actualizado de una forma un poquito más simple. ¿Alguien va a decir algo? Creo que escuché como un micrófono abierto por ahí. Ok, bueno, entonces continuemos, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya hablemos un poquito sobre cómo en sí que son las revisiones. Son los artículos que sintetizan pues la información científica utilizando como fuente en su mayoría publicaciones originales. Es decir, pues las primarias, las fuentes primarias, ustedes si ya habrán visto una cosita de metodología de la investigación, entenderán que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias pues son los artículos que se verían del experimento. Estas revisiones pues usualmente tienen como un método estructurado, ¿cierto? En la cual inicialmente se tiene que formular una metodología, después se hace pues como una búsqueda bibliográfica de la información siguiendo la metodología que se definió, se hace una valoración de los hallazgos, eso pues ya vamos a hablar un poquito cómo se hace, y finalmente se hacen unas conclusiones de acuerdo pues como la evidencia que se sintetiza. Y todo este proceso de las revisiones hace parte de la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta que, digamos, existen dos vertientes de revisiones, ¿cierto? Y tienen bastantes diferencias que son muy importantes en cuanto a la elaboración y los objetivos con los que se hacen, que son las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. El día de hoy, pues, por motivos de tiempo y también para aterrizar un poquito más el tema, vamos a hablar estrictamente pues de las revisiones narrativas. El tema de revisiones sistemáticas pues lo recomiendo que lo revisen por su cuenta porque es un poquito diferente y también es relativamente sencillo, ¿cierto? Entonces, las revisiones narrativas se encargan de sintetizar un tema utilizando una metodología que no es muy específica, ¿cierto? A diferencia de las revisiones sistemáticas en el cual ustedes van a ver que siguen un método estructurado, el cual es una guía que la guía Prisma es la que nos define pues como qué es lo que se tiene que hacer en ese método, ¿cierto? Aquí en la revisión, digamos que la metodología que se utiliza es definida por los autores, que es libre, pero no por eso no significa que no vaya a ser rigurosa, ¿cierto? Entonces es un método que no es reproducible, es una búsqueda que digamos que por definición puede que no sea muy exhaustiva, porque en una revisión narrativa lo que se busca es yo intentar sintetizar toda la evidencia que me sirva sobre un tema. En cambio, en una revisión sistemática yo intento sintetizar toda la evidencia disponible, ¿cierto? Incluyendo esa literatura gris que es un poco más difícil de conseguir, ¿cierto? También, pues sabiendo eso de que el autor es el que se encarga pues de definir esa metodología, puede existir el riesgo de sesgo, ¿cierto? Que digamos no se acaban eligiendo artículos de acuerdo a un buen criterio y pues teniendo en cuenta todas estas limitaciones pues se pueden digamos sacar menos conclusiones que las que se podrían obtener de una revisión sistemática, ¿cierto? Sin embargo, es importante recalcar que las revisiones narrativas pues ocupan pues un lugar bastante importante en la educación continua, por lo que les mencionaba anteriormente, y actualizan pues a los lectores en temas específicos. Por ejemplo, ustedes ven que últimamente estábamos en un simposio de pediatría, en un congreso de actualización, ¿cierto? Y también estas revisiones narrativas permiten acercarnos a los tópicos en los que la evidencia es discordante, ya que un análisis cuantitativo podría arrojar una conclusión nula o errada. Por ejemplo, yo quiero mirar cuál es el efecto que se está dando, que está teniendo cierto antibiótico sobre cierta infección a través de una revisión sistemática. Sin embargo, ese antibiótico es muy nuevo y pues los resultados han sido muy discordantes. Si yo intento hacer una revisión sistemática de un metaanálisis, pues digamos que las conclusiones que voy a sacar pues, son muy difíciles porque es una información que está muy discordante y no se puede sintetizar. En cambio, si yo hago una revisión narrativa, soy un poco más crítico, digamos que las conclusiones a las que podemos llegar son diferentes y evidentemente el propósito de ese artículo va a ser también diferente. Entonces, en lo que respecta a las revisiones narrativas, también los podemos como dividir en tres tipos, que esto es ya como algo más
más teórico, no es tanto así como que realmente se haga así en las revistas, ¿cierto? Tenemos pues las revisiones narrativas como revisión en sí de la literatura que buscan sintetizar los hallazgos relevantes de una temática de forma no sistemática, ¿cierto? También encontramos las revisiones también llamados estados del arte, que buscan es describir las novedades o innovaciones en algún área del conocimiento científico. Y también tenemos las revisiones críticas, que buscan es evaluar los aspectos relacionados a la calidad de evidencia para una temática. Si ustedes miran, pues prácticamente estas tres palabras, estos tres conceptos, se podrían resumir como una revisión narrativa, que es en sí lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las utilidades también de las revisiones narrativas? Responder a preguntas que tienden a ser un poquito más amplias. Por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de las terapias de rescate en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori? Y alguno dirá, pues hombre, es una pregunta bastante específica, pero cuando nos ponemos a analizar en sí, utilidad de las terapias de rescate, no estamos hablando como de un antibiótico en específico, no estamos hablando de un esquema en específico, ¿cierto? Entonces, eso se puede interpretar como amplitud. En cambio, si utilizamos una pregunta un poquito más cerrada, por ejemplo, el uso de aciclovir en la población adulta con varicela reduce la incidencia de complicaciones secundarias, pues digamos que hay a lo mejor hacer una revisión sistemática siguiendo un método pues puede ser un poquito más correcto, ¿cierto? En cambio, pues con las preguntas más amplias puede ser más útil utilizar una revisión narrativa, ¿cierto? Además, como nosotros definimos la metodología que queremos utilizar, pues podemos incorporar en nuestro estudio pues diversas poblaciones, por ejemplo, humanos, modelos animales, estudios in vitro, y en un mismo artículo podemos abordar tanto etiología como diagnóstico, tratamiento e incluso temas de pronóstico. En cambio, si nosotros nos vamos a realizar una revisión sistemática, hablan es prácticamente de una cosa nada más, de diagnóstico o de tratamiento o de etiología o de pronóstico, ¿cierto? Y también, pues las revisiones narrativas, esto está relacionado con lo que les mencionaba ahorita, pues nos pueden brindar como un entendimiento un poco más reflexivo e interpretativo de las problemáticas con las que los profesionales de salud se encuentran en su cotidianidad. Aquí pues está como un esquema, qué pena ahí, acá hay un esquema como bastante sencillito en el cual nos hacen un paralelo entre lo que es una revisión narrativa y una revisión sistemática. Entonces, lo que respecta a la hipótesis, pues una revisión narrativa amplía sobre tópicos de investigación asociados a la temática. En cambio, una revisión sistemática, pues digamos que tiene una hipótesis muy definida y muy formulada claramente. En su extensión, pues se habla del tema en todos sus aspectos. La revisión sistemática, pues aborda preguntas más específicas. El protocolo, que es la metodología como se define en la sistemática, pues es un requisito en la revisión narrativa. No es un requisito, aunque muchos autores la realizan. Los objetivos, pues en las revisiones narrativas no siempre están declarados, en la sistemática sí. Y la búsqueda pues se realiza de acuerdo a un método explícito y reproducible en las sistemáticas, y en las revisiones narrativas pues no se usa como un método así pues súper riguroso. Respecto a los aspectos incluidos, pues lo que les mencionaba, distintas poblaciones, intervenciones, comparaciones, outcomes. En cambio, una revisión sistemática pues tiene que tener en cuenta que va a valer un mismo tipo de población, un mismo tipo de intervención, y tiene que haber una comparación y un outcome. Los diseños metodológicos pues claramente van a ser diferentes, la extracción de datos pues es diferente, y el análisis de la información pues en una revisión sistemática utiliza un método definido, como no utilizamos un modelo de regresión Cox, un análisis multivariable, etcétera. En cambio, una revisión narrativa pues lo que hace es un análisis que puede ser más descriptivo, ¿cierto? Y pues usualmente no se hacen análisis estadísticos en las revisiones narrativas. Y las interpretaciones de los hallazgos, pues en las revisiones narrativas pueden ser en ciertos casos sesgadas la subjetividad de los autores, y las revisiones sistemáticas pues tienen que estar basadas en los hallazgos incluidos dentro de ese artículo, ¿cierto? Aquí les traigo como algunos ejemplos de revisiones narrativas. Aquí uno, por ejemplo, este artículo que he publicado, una revisión de tema en la revista peruana de gastroenterología, Helicobacter pylori, cómo mejorar las terapias de erradicación. Este otro, Helicobacter pylori, cómo se trata en el 2018. Es decir, si ustedes ven, son unas preguntas que son bastante amplias y que nos permiten pues como elaborar bastante temática al respecto, ¿cierto? Por ejemplo, este otro que está ya es en inglés, en esta revista que es bastante importante, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, un artículo de revisión de rifabutina en el tratamiento de las infecciones refractarias por Helicobacter. Aquí me centré como un poquito pues como para que vean ejemplos de revisiones narrativas que se hacen alrededor del Helicobacter pylori,
como para entrar, para aterrizar un poquito más la idea, que no tienen que ser necesariamente pues revisiones sistemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando el día de hoy aquí de revisiones narrativas en el semillero CIMED, ¿cierto? Porque como nosotros les mencionamos en la reunión informativa, la idea es que a lo largo de este año podamos realizar una actividad de producción científica, es decir, que los estudiantes, los semilleristas de aquí tengan la oportunidad de realizar una revisión narrativa, ¿cierto? Como una actividad formativa que va a tener pues una clara recompensa académica y personal. El ustedes tener un artículo publicado, pues digamos que eso les va sumando cositas a su hoja de vida. Y en el ámbito personal, pues el hecho de publicar es un aprendizaje que pues es bastante fructífero y que los puede ayudar a ustedes bastantes en caso de que quieran en algún momento hacer parte de otra investigación o publicar otro artículo, ¿cierto? Entonces, aquí como recordando también cositas, la idea es que las revisiones sean de acuerdo pues como un tema de interés que tengan ustedes, ¿cierto? Es una actividad que puede realizarse de forma grupal o individual y va a ser realizada con el acompañamiento de un asesor que nosotros vamos a buscar brindárselo desde aquí, desde el semillero. Es un proceso que tiende a ser un poco autodidacta, pero nosotros desde aquí, a través de estas charlas y de los espacios, pues les vamos a brindar las herramientas suficientes para que ustedes puedan realizar una revisión narrativa. Y también la idea es que pues esta revisión, como les mencioné ahorita, hace parte pues como de algún proyecto de vida que puedan tener ustedes, especialmente en el área de la salud, como alguna cosita de investigación. Y también cuando ustedes hacen una revisión narrativa, pues van definiendo como los intereses que ustedes tienen, como a lo mejor me gustan mucho los virus, me gustan las bacterias, los hongos, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros proponemos desde el semillero para poder realizar la parte, pues las revisiones narrativas? Pues inicialmente vamos a tener una reunión presencial que va a ser realizada pues el próximo jueves a las 3 p.m. en nuestra facultad, en una aula que todavía está por definir. Ahí vamos como a profundizar un poquito más sobre esto de las revisiones, ¿cierto? Pero igual pues lo importante es como los conceptos que nosotros brindamos el día de hoy. Entonces la idea en esa reunión es ustedes que llegar con la temática de interés, ¿cierto? Y que cada quien defina sus intereses de acuerdo a las líneas de investigación que nosotros tenemos en el semillero. Para recordarles, nosotros aquí en el semillero manejamos 4 líneas de investigación que están relacionadas pues, con los microorganismos que se estudian. Bacteriología, pues, las bacterias, micología, hongos, parasitología, parásitos y virología, virus. Y pues nos digamos que hay ciertos grupos de investigación que nos van apoyando en cada una de estas líneas. En bacteriología nos apoya el grupo de bacterias y cáncer, en micología nos apoya el grupo de micología médica, en parasitología nos apoya el grupo pues, de parasitología clínica y en virología todavía estamos buscando pues, algún grupo de investigación que nos pueda apoyar bien para establecer esta línea, pero igual también contamos con algunos docentes que están dispuestos a ayudarnos con esta temática. También pues la idea durante esa reunión es que digamos que se vean como algunos cuantos ejemplos de artículos de revisión que se hayan publicado para que ustedes tengan como una noción un poquito más clara de lo que es un artículo de revisión, ¿cierto? Luego de nosotros, digamos, definir esa temática, definir ese tema de interés, hay que, digamos, aterrizar un poquito. Y de acuerdo a ese tópico vamos a buscar un tema. Entonces, mi tópico va a ser bacteriología, por ejemplo. Dentro de ese tema en particular, ahí elijo, no sé, Mycobacterium tuberculosis. Y de ahí yo miro qué tema puede ser interesante en Mycobacterium tuberculosis, no sé. Revisemos resistencia a isoniazida en Colombia, ¿cierto? Entonces, como que hacer una búsqueda inicial de ese tema en particular y ver si han hecho revisiones de ese tema previamente. Entonces, mirar si hay una revisión sobre isoniazida en Colombia, ¿cierto? Y si vemos que hay bastante información, bastantes artículos originales al respecto, pero no se ha hecho como alguna revisión, pues ahí nosotros identificamos como esa necesidad de sintetizar la evidencia. Y ahí vemos pues como una buena oportunidad de realizar una revisión. Entonces, la idea es que se haga inicialmente pues como una revisión por encimita y ustedes lo presenten como en algún club de revista del cual nosotros agendamos aquí en el semillero, ¿cierto? La oportunidad ahí es que ustedes muestren los hallazgos de su revisión, como los hallazgos generales que encontraron, y pues aquí entre todos, docentes y estudiantes, podamos realizar una retroalimentación del trabajo que se realizó. A lo mejor podemos hacer nuevas preguntas que se pueden revisar en la revisión, mencionar los aciertos que se tuvieron en el proceso, algunos aspectos a mejorar, y también en ese caso pues como confirmar que el tema es bueno, que se puede realizar una revisión,
o ya descartarlo, decir como, bueno, a lo mejor podríamos intentar buscar otro tema. Y la idea es que, digamos, esta presentación con este espacio agendado se realice de acuerdo a un docente asesor que pues le va a ser facilitado desde el semillero. Ya pues cuando se aterriza la propuesta, cuando ya uno acepta, dice, bueno, este va a ser algo bastante chévere, esto puede ser una buena revisión, ya la idea es construir el manuscrito. Inicialmente pues definir como cuál va a ser la estructura de la revisión y ya ir viendo como a qué revista se podría mandar, obviamente teniendo en cuenta pues el idioma que el estudiante desee utilizar en su revisión. Si es en inglés, pues digamos que va a tener un mayor número de revistas de las cuales optar. Si la hacen en español, pues también contamos revistas aquí, especialmente en universidades. También definir como los autores. Les recuerdo que este es un trabajo que puede realizarse de forma individual o en grupos, y también pues ahí como parte de los autores va a estar el asesor que los colabore en el proceso. La idea también es que obviamente antes de publicar cada quien se cree un CIVILAC o un CID, que para los que no lo sepan son como, digamos, el CIVILAC es la base de datos de Latinoamérica y el Caribe de autores. Entonces ustedes es como su hoja de vida, ¿cierto? Su currículum vitae en el cual ustedes pueden añadir los trabajos científicos que han hecho. Y el ORCID es también como una base de datos pues, de científicos, y ahí también pueden añadir como los trabajos y las publicaciones que ustedes hayan hecho. También pues esto va a ser un trabajo que va a ser constantemente retroalimentado, hay que irlo revisando, ir diciendo que está bien, que está mal. Y finalmente pues el proceso de publicación, ya pues asociado con la revista, ¿cierto? Aquí vamos a resolver como unas cuantas inquietudes que pueden surgir. Por ejemplo, hay estudiantes que son nuevos, ¿cierto? Que son de primeros semestres y que incluso aún no ven el área de salud e infección, ¿cierto? Que es donde nosotros aquí en medicina estudiamos toda la parte de microbiología. Se preguntarán, ¿puedo yo participar de esta actividad? Sí, pueden participar, pero hay que tener en cuenta que el proceso puede ser un poco diferente, por no decir un poquito más complejo. Ustedes van a tener ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas puede ser que van a tener una mayor disponibilidad de tiempo y por lo tanto pues van a poderle dedicar más tiempo al manuscrito, y eso se va a traducir en mayor aprendizaje, ¿cierto? Sin embargo, pues una desventaja es que ustedes van a necesitar revisar ciertos conceptos generales sobre microbiología, sobre enfermedades infecciosas, y también tener en cuenta un poquito cosas de metodología de la investigación. Pero obviamente la idea es que nosotros desde aquí, desde el semillero, pues nos formemos en todos esos conceptos y podamos realizar un buen trabajo. Entonces yo tengo fe que si alguien incluso no ha visto por allá, puede realizar un buen trabajo. Entonces la pregunta, ¿es obligatorio participar de esta actividad? No, no lo es. Nosotros entendemos pues que sus intereses en el semillero pueden ser diferentes, o que no cuenten con el tiempo suficiente para desarrollar este tipo de actividades, o incluso puede que haya personas que ya hayan hecho esto. Y en ese caso pues nos podrían ayudar también asesorando a otros estudiantes. Nos tienen que decir en este momento si lo quieren hacer ya, pues no es necesario, ¿cierto? Lo pueden pensar, no hay ningún problema. De hecho pues ya habíamos hecho un sondeo a modo de encuesta preguntándoles si deseaban pues participar de este proceso de revisiones, pero igual lo pueden pensar bien. ¿Existe otra alternativa a este proceso de revisiones? Sí, existe una alternativa, como lo es Perlas Clínicas, que puede que ustedes ya lo conozcan, especialmente los que hacen parte de la Facultad de Medicina. Esta es una estrategia de educación continua con ayuda pues, del doctor Julián Ramírez, que es internista y se encarga pues como de esta temática, que lo que busca es como resumir ciertos temas médicos para la comunidad general, y para que, digamos, los médicos puedan resumir, puedan actualizarse de una forma rápida sin tener que revisar guías. Desde aquí, desde el semillero, ya también se han realizado algunas publicaciones de perlas clínicas. Por ejemplo, esta que realicé yo con ayuda de la profesora Beatriz Alacera y Ana Lucía, de infección del tracto respiratorio inferior por Pseudomonas aeruginosa, que ahí vi que mencionaron a Pseudomonas bastante en la actividad que hicimos por el grupo WhatsApp. Y también este otro artículo sobre enfoque diagnóstico y tratamiento del paciente con sospecha de histoplasmosis diseminada aguda, que lo realizó Natalie Chica con ayuda de la profesora Marta Urán y Pilar, que Natalie era la anterior coordinadora del semillero de microbiología. Entonces, para que vean que ya hemos hecho cositas aquí. Esta es una tarea que es un poquito más de divulgación científica, es decir, lo que ustedes publican en Perlas Clínicas no cuenta en sí como una publicación en una revista, pero igual es importante que tengan en cuenta que es como una forma de ustedes retribuir con su conocimiento a la Facultad de Medicina, ¿cierto?
También cabe resaltar que este es un enfoque esencialmente clínico, entonces los estudiantes que hagan parte, por ejemplo, de microbiología y de bioanálisis o de biología, pues puede ser un poquito más difícil acceder a esta alternativa. Y también hay que tener en cuenta que pues esta opción en sí, ustedes ven la inversión de tiempo, pues tiende a ser como bastante similar que la de las revisiones narrativas. Entonces yo, siendo pues Isaac, les recomendaría más que optaran por la otra opción, ¿cierto? Aquí ya como para finalizar la reunión, les recuerdo pues como nuestros canales de comunicación y aquí tiene el QR para el grupo de WhatsApp, para las personas que todavía no se han unido, que estamos haciendo una dinámica bastante chévere que va con un premio. La dinámica va hasta el sábado, el premio después lo mostraremos, es bastante chévere para que lo tengan en cuenta. Entonces chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cada cuánto hacen como la convocatoria para hacer una revisión? Pues digamos que estamos en convocatoria constante, ¿cierto? La idea es que es nosotros como empezar el proceso este año para tener cierta continuidad, pero digamos que en cualquier momento ustedes pueden decirnos, quiero participar de hacer una revisión. Nosotros hicimos pues inicialmente un sondeo, la idea es que inicien ya, pero igual pues les vamos a dar el tiempito para que lo piensen. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos. Claro, claro, Daniel. Una pregunta, digamos, en dado caso que uno participe en esa revisión y digamos que por falta de disponibilidad de tiempo uno le toque retirarse, ¿hay algún problema en ello? No, ¿Hay realmente no hay ningún problema, ¿cierto? O sea, si ustedes, digamos, se ven alcanzaditos en el momento y dicen, hombre, a lo mejor pues no es esto lo que quería, pues no hay ningún problema. Recuerden que el semillero pues es un espacio bastante libre en el que pues la idea es que ustedes, eh, digamos, aprendan lo que ustedes quieran, ¿cierto? Cada quien pues, digamos, intentará unirse a ciertas actividades o no, porque nosotros entendemos que todos aquí tienen intereses diferentes y que también tienen una disponibilidad de tiempo muy diferente. Pero eso, chicos, pues la verdad, acá en el semillero todo es bastante libre. Entonces, en la próxima reunión no se llevará a cabo. A ver, ¿cómo? La próxima reunión aún no se llevará a cabo el tema de la revisión. Sí, o sea, el tema en sí, el objetivo de la reunión de la otra semana no es que ustedes ya tengan el tema, ¿cierto? Ojalá lo pudieran ir como pensando, ir definiendo, pero en sí es como para uno tener ahí como a las personas que uno sabe que pueden estar interesadas en realizar el proceso. Igual también pueden tomarlo como una reunión informativa, ¿cierto? La de la otra semana. La vamos a hacer de forma presencial para las personas que puedan ir. Igual si ustedes tienen rotación, si tienen un taller, si tienen un parcial, se comunican conmigo y nosotros desde la coordinación miramos como qué podríamos hacer. Intentar como dejar una relatoría de lo que se haga durante esa actividad. Y también vamos a intentar dejar una relatoría de la reunión que se hace el día de hoy. Pero no, pues no tienen que ir con el tema para la próxima semana. Igual también, la idea de la reunión presencial es como para ir formando grupos, porque pues una revisión se puede hacer uno solo. Por ejemplo, yo una que hice que mandé una revista, la realicé yo con la ayuda de la profe Tania, pero me demoré bastante. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de contar con algún otro semillerista o algún otro compañero que quiera ser parte de ese proceso de revisión, lo pueden hacer. Y la idea también de ese espacio es eso, como conocer gente que sean del mismo semestre o que tengan el mismo interés.
¿Tienen alguna otra pregunta, comentario, chicos? No, muchas gracias. Con todo el gusto. Estefanía, todo muy claro. Perfecto, listo, chicos. Bueno, Está, muchas gracias. Mayra, con todo gusto. Igual les comento que la reunión de hoy era un poquito más como informativa para hablar cositas del semillero y sobre dinámicas. Nuestras reuniones académicas en sí sobre los temas, las presentaciones, los clubes de revista, lo estamos agendando. Y puede que las personas que hayan respondido en la encuesta que estaban interesadas para presentar un tema, los vamos a estar contactando próximamente. De igual forma, los comités, súper importante que lo tengan en cuenta. Les preguntamos a ustedes si deseaban hacer parte de algún comité. Hay muchas personas que están interesadas en hacer parte de los comités y de verdad que eso me encanta, me fascina y me llena de felicidad que quieran participar de aquí del semillero. Nosotros en la coordinación vamos a hacer una pequeña reunión antes y ya después vamos a ver cómo integrar a los demás integrantes a los comités para que nosotros podamos realizar un trabajo más estructurado y mejor, que pues el semillero ya está creciendo pues bastante en participación. Les recuerdo importante que se unan al grupito de WhatsApp y participen. Y si no es nada más, pues yo creería que podemos dejar la reunión hasta aquí. La verdad fue como bastante breve, apenas para iniciar el año como debe ser. Si no hay ninguna duda, comentario, quedamos pendientes de mandarles la información al correíto pues para la reunión y todo lo otro. Entonces es con todo el gusto, chicos, un placer contar con ustedes y les deseo una excelente semana y un muy feliz día. Chaito. Gracias. Con todo gusto. Chao. Gracias, chao. Con todo gusto, chao.